Bienvenidos a un nuevo episodio de Explorando las mentes que moldearon el pensamiento. A lo largo de este capítulo, hemos navegado por las profundidades filosóficas de grandes pensadores, buscando respuestas a preguntas eternas sobre los límites del conocimiento humano y las verdades absolutas. Cada mente que exploramos nos brinda una perspectiva única, una lente a través de la cual podemos intentar entender el vasto paisaje del conocimiento. Hoy continuamos con nuestra tarea, pero nos adentramos en un terreno que combina la filosofía con la economía, la política y la sociología. Nos sumergiremos en la obra y el pensamiento de un hombre que no solo cuestionó la realidad de su tiempo, sino que propuso una revolución. Pero antes de sumergirnos en el tema de hoy, queremos compartir con ustedes una reflexión esencial. En este canal, priorizamos el entendimiento y el pensamiento crítico por encima de cualquier inclinación ideológica. Nuestra pasión radica en presentar una variedad de perspectivas para enriquecer nuestra comprensión colectiva. Mientras hoy nos adentramos en una idea en particular, en nuestro próximo episodio abordaremos un punto de vista distinto. Es un recordatorio constante de que en este vasto mundo de conocimiento, este canal entiende que aún no existen verdades absolutas, sino múltiples facetas que nos ayudan a esculpir nuestra visión del mundo. Por eso, los invitamos a abrazar la diversidad de pensamiento y a reflexionar con la mente abierta sobre cada idea que presentamos. Dicho esto, presentamos a nuestro pensador a explorar, llamado por algunos contemporáneos o historiadores como el padre del comunismo, Karl Marx. Nacido en el siglo XIX, Marx vivió en una época de grandes transformaciones. La revolución industrial estaba en pleno apogeo. Las ciudades crecían a ritmos sin precedentes y las estructuras sociales tradicionales estaban siendo desafiadas. Pero en lugar de simplemente ser un observador pasivo, Marx se convirtió en un crítico mordaz de las injusticias y desigualdades que observaba. Su perspectiva sobre los límites del conocimiento humano y las verdades absolutas es intrincada y multifacética. Para Marx, nuestro entendimiento del mundo está intrínsecamente ligado a nuestras condiciones materiales y a la estructura económica de la sociedad. De esta forma, propone que nuestras creencias, valores y hasta nuestra conciencia están condicionadas por estas estructuras. Pero ¿cómo llegó Marx a estas conclusiones? ¿Cómo se relacionan sus ideas con nuestra búsqueda de verdades absolutas? ¿Qué nos puede decir Marx sobre los límites del conocimiento humano en una sociedad influenciada por el capitalismo y las relaciones de poder? Estas son algunas de las cuestiones que abordaremos hoy. A medida que exploramos la mente de Marx, nos encontraremos con ideas provocadoras, debates apasionados y quizás, algunas respuestas a las eternas preguntas que nos planteamos en este capítulo. Sin más preámbulos, adentrémonos en el pensamiento revolucionario de Karl Marx y continuemos nuestra exploración de las mentes que han moldeado el pensamiento humano a lo largo de la historia. Contexto histórico. Es esencial entender el contexto histórico que dio forma al pensamiento de Marx. La Revolución Industrial, que comenzó a finales del siglo XVIII en Gran Bretaña y se extendió por Europa durante el siglo XIX, marcó un cambio monumental en la historia humana. Pasamos de sociedades agrarias y artesanales a sociedades industrializadas, urbanizadas y centradas en la fábrica. Las máquinas a vapor, las fábricas y los ferrocarriles transformaron el paisaje no solo geográficamente sino también socioeconómicamente. Este periodo vio el nacimiento y consolidación del sistema capitalista. Bajo este sistema, la propiedad privada y la producción para el beneficio se convirtieron en los motores de la economía. Sin embargo, junto con el impresionante progreso tecnológico y el crecimiento económico, aparecieron desigualdades agudas. La clase obrera, que incluía a hombres, mujeres y en muchos casos niños, trabajaba largas horas en condiciones insalubres por salarios míseros.
Aunque producían la riqueza de la nación, vivían en la pobreza, mientras que una pequeña élite capitalista acumulaba riqueza a una escala sin precedentes. Karl Marx, vida e influencias. Nacido en 1818 en Treveris, Alemania, Karl Marx creció observando estas transformaciones. De origen judío, pero educado en el pensamiento secular y humanista, Marx fue influenciado por filósofos como Hegel y Feuerbach. Sin embargo, no tardará en trazar su propio camino intelectual. Después de conflictos con las autoridades debido a sus ideas radicales, Marx se trasladó a París, donde profundizó sus estudios sobre economía y comenzó a desarrollar sus teorías socialistas. Fue en París donde conoció a Friedrich Engels, quien no solo se convertiría en su colaborador más cercano sino también en un amigo de toda la vida. Engels, hijo de un industrial alemán y autor de La situación de la clase obrera en Inglaterra, proporcionó a Marx una perspectiva detallada de las condiciones de vida de los trabajadores en el corazón de la revolución industrial. Juntos, Marx y Engels escribieron obras fundamentales como el Manifiesto Comunista, donde esbozaron su crítica al capitalismo y su visión de una revolución proletaria. El trabajo conjunto de Marx y Engels sentó las bases del socialismo y el comunismo moderno, proponiendo una alternativa al sistema capitalista basado en la propiedad comunitaria de los medios de producción y la abolición de las clases. Materialismo histórico. Esta teoría es esencial para comprender la perspectiva de Marx sobre la historia humana y la evolución de las sociedades. Marx afirmaba que la historia de todas las sociedades hasta ahora existentes es la historia de las luchas de clases. A través de la historia, siempre ha habido divisiones fundamentales entre aquellos que poseen y controlan los recursos y aquellos que trabajan para ellos. Para Marx la fuente constante de tensión y conflicto son estas divisiones. Desde los antiguos esclavistas y esclavos, pasando por los señores feudales y los siervos, hasta los modernos burgueses dueños de los medios de producción y el proletariado trabajador. La estructura de la sociedad se ha definido en gran medida por estas relaciones desiguales. Ejemplo, señores feudales y siervos versus empresarios y obreros. Para ilustrar esto, consideremos el sistema feudal. Los señores feudales poseían la tierra y los siervos trabajaban en ella. Aunque los siervos no eran esclavos en el sentido tradicional, estaban atados a la tierra y debían dar una gran parte de lo que producían a su señor feudal. Ahora, comparemos esto con la era industrial. Los empresarios, o burgueses, poseen fábricas y otros medios de producción. Los obreros no tienen otra opción que vender su fuerza de trabajo a estos dueños para sobrevivir. A pesar de que la naturaleza de la opresión ha cambiado y ya no hay cadenas físicas o ataduras a la tierra, la dinámica subyacente sigue siendo la misma. Una clase controla los recursos y otra clase trabaja bajo sus términos. Para Marx, la economía no es simplemente una parte separada de la sociedad. Las relaciones de producción, quién posee qué y cómo se produce la riqueza, son fundamentales para definir la estructura total de la sociedad. Estas relaciones determinan no solo cómo se distribuyen los bienes y servicios, sino también las ideas dominantes, las instituciones y las relaciones entre las personas. En otras palabras, el modo de producción de una sociedad, ya sea feudalismo, capitalismo o cualquier otro, define su carácter, su cultura y su estructura política. Las desigualdades económicas se reflejan y perpetúan en las desigualdades sociales y políticas. Marx creía que reconociendo esta dinámica, el proletariado podría tomar conciencia de su situación, unirse y finalmente derrocar el sistema que perpetúa su opresión, llevando a una nueva fase a la historia humana. Plusvalía o el valor excedente en el trabajo. Marx, en su crítica al sistema capitalista, introdujo una teoría acerca de cómo se crea y distribuye el valor en la producción. Esta teoría gira en torno a la idea de la plusvalía. Según Marx,
En un sistema capitalista, el trabajador, quien invierte su tiempo y habilidad para transformar los materiales en un producto vendible, no recibe un salario que refleje el valor total que ha añadido al producto. Hay una diferencia entre este valor añadido y el salario que se le paga, y esa diferencia es lo que Marx denominó plusvalía. Para visualizarlo mejor, consideremos el escenario de una fábrica de zapatos. Un trabajador combina cuero, tela y otros insumos para producir un zapato. Si solo consideramos el costo de los materiales, digamos que sumamos 30 pesos. Sin embargo, una vez que el trabajador ha hecho su parte y el zapato está listo para venderse, se vende por 100 pesos en el mercado. Es evidente que el trabajo del obrero ha añadido un valor de 70 pesos al zapato. Y es aquí donde Marx encuentra el problema. Donde el trabajador no recibe esos 70 pesos. Una gran porción de ese valor añadido es absorbida por el dueño de la fábrica como beneficio. En esencia, la plusvalía es ese valor extra que los trabajadores crean pero que no les es compensado. Lo que hoy vemos como una oportunidad de negocio, un margen de beneficio saludable, para Marx era una evidencia flagrante de explotación. Esta discrepancia no es una casualidad ni un error del sistema, según Marx, es el corazón mismo del capitalismo. Marx argumentó que el capitalismo, por su naturaleza, explota a los trabajadores al no compensarlos por todo el valor que crean. Esta explotación sistemática es para él la principal fuente de conflicto y tensiones de clases en la sociedad. Superestructura y conciencia. Uno de los conceptos más intrigantes de Marx es su teoría sobre la superestructura y cómo ésta se relaciona con nuestra conciencia y percepción del mundo. La superestructura es un término que Marx utiliza para describir las partes de la sociedad que emergen de la base económica, es decir, de las relaciones de producción. Estas incluyen instituciones como el Estado, la educación y la religión, así como las manifestaciones culturales, las normas sociales y las ideas dominantes. Mientras que la base económica es fundamental y determina en gran medida el carácter de la sociedad, la superestructura refuerza y legitima esta base, asegurando su estabilidad y continuación. Por ejemplo, si pensamos en la religión, a menudo escuchamos conceptos como la humildad es virtuosa o es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, a que un rico entre al reino de los cielos. Estas ideas, bajo la lente marxista, pueden ser vistas como mecanismos que legitiman y hacen más llevaderas las desigualdades inherentes al sistema económico. Conciencia y posición económica. ¿La conciencia determina la vida, o la vida determina la conciencia? Su respuesta es que nuestra percepción y entendimiento del mundo están fuertemente moldeados por nuestra posición en la estructura económica. Las ideas dominantes en cualquier sociedad son en gran medida las ideas de la clase dominante. La forma en que vemos el mundo, nuestros valores, aspiraciones y temores, están influenciados por nuestra posición económica y social. Consideremos la diferencia entre las preocupaciones y perspectivas de un obrero y un director de una gran empresa. El obrero, preocupado por la estabilidad laboral, los salarios justos y las condiciones de trabajo, tiende a ver el mundo a través de una lente de supervivencia y justicia laboral. Puede preocuparse por cómo alimentar a su familia, pagar el alquiler y cubrir las necesidades básicas. Por otro lado, un director, cuyas preocupaciones giran en torno a la rentabilidad, la expansión del mercado y la estrategia empresarial, tiene una visión muy diferente. Para él, la flexibilidad laboral, la eficiencia y el crecimiento económico pueden ser prioridades. Su percepción sobre lo que es justo o correcto puede estar influenciada por su papel en la maximización de los beneficios. Estas diferencias en la conciencia no son simplemente elecciones personales, sino que están profundamente influenciadas por la posición que cada uno ocupa en la estructura económica. Alienación.
Durante la Revolución Industrial, muchas personas abandonaron sus aldeas y formas tradicionales de vida para trabajar en grandes fábricas urbanas. Como dijimos, estas fábricas estaban caracterizadas por largas jornadas de trabajo, maquinaria pesada y tareas repetitivas. Vamos a usar el ejemplo de un trabajador que opera una máquina de tejido en una fábrica textil. Alienación del producto. A diferencia de un tejedor artesanal que veía y controlaba la creación de un tejido desde el comienzo hasta el final, un trabajador en la fábrica podría simplemente estar operando una máquina que realiza una pequeña parte del proceso total. No ve la prenda final ni decide sobre su diseño o propósito. El producto de su trabajo, el tejido, se convierte en algo ajeno para él. Alienación del proceso productivo. La operación de la máquina está diseñada y controlada por otros. El trabajador no tiene autonomía sobre cómo hacer su trabajo, ni tiene la libertad de innovar o cambiar el proceso. Su rol se convierte en el de un mero apéndice de la máquina. Alienación del ser genérico. En lugar de ser un tejedor que comprende y se siente conectado con el arte del tejido, el trabajador se reduce a un papel monótono y repetitivo. La esencia humana de crear, de entender un oficio en su totalidad, se pierde en este proceso fragmentado. Alienación del otro. A pesar de estar rodeado de cientos de otros trabajadores en la fábrica, las condiciones ruidosas y la naturaleza del trabajo no fomentan la interacción o camaradería genuina. El ritmo constante de la maquinaria y la supervisión estricta limitan las interacciones humanas genuinas. En resumen, el trabajador de la fábrica, a pesar de estar rodeado de productos y colegas, puede sentirse profundamente solo y desvinculado. Su trabajo en la fábrica, lejos de ser una fuente de orgullo y realización, puede ser experimentada como una forma de opresión. Puede que sienta que es simplemente una pieza reemplazable en una vasta maquinaria industrial, sin autonomía o propósito real. Conclusión. A medida que cerramos nuestra inmersión en el pensamiento marxista, es esencial tomar un momento para reflexionar y entender las vastas implicaciones de lo que hemos aprendido. El legado intelectual de Marx, aunque nació en el siglo XIX, sigue resonando en nuestros oídos y afectando la estructura misma de nuestras sociedades. Marx nos ofreció una lente a través de la cual podemos ver no solo la economía, sino también la cultura, la política y la psicología de una manera nueva y radical. Comenzando con el materialismo histórico, nos mostró cómo la historia no es simplemente una serie de eventos desconectados, sino una lucha constante de clases moldeada por las relaciones económicas y productivas. Su idea de superestructura nos ilustró cómo nuestras creencias, valores y hasta nuestras instituciones están arraigadas en nuestra estructura económica subyacente. Además, Marx abordó la alienación, una sensación que muchos sienten aún hoy, donde el trabajador se siente separado y desconectado de su trabajo, de sí mismo y de los demás. Su crítica al capitalismo no fue meramente económica, sino también filosófica, moral y social, argumentando que es un sistema inherentemente inestable, desigual y autodestructivo. Su reflexión sobre los límites del conocimiento humano y la cuestión de la verdad en una sociedad en constante cambio, nos reta a considerar cómo nuestras propias percepciones y creencias están moldeadas por el mundo material y social en el que vivimos. Al reflexionar sobre el legado de Marx, te invitamos a hacer una pausa y considerar tu propio lugar en este vasto entramado de relaciones económicas y sociales. Cómo las estructuras económicas actuales, ya sean capitalistas, socialistas o alguna mezcla, influyen en tu forma de ver el mundo, tus valores, tus deseos y tus aspiraciones. Pregúntate, ¿en qué medida estás al igual que los trabajadores del siglo XIX, alienado o conectado con tu trabajo? ¿Cómo las fuerzas económicas de nuestra era, desde la globalización hasta la digitalización, afectan tu percepción de ti mismo y de los demás? Marx nos desafió a no aceptar pasivamente el mundo tal como se nos presenta, sino a interrogarlo, a cuestionarlo y si es necesario,
a transformarlo. Te invitamos a llevar ese espíritu de interrogación y reflexión crítica a tu propia vida y a las estructuras que te rodean. Ha sido un viaje enriquecedor y profundo adentrarnos en las ideas y perspectivas de Marx, comprendiendo su visión sobre la sociedad, la economía y la naturaleza del conocimiento humano. Como solemos enfatizar en este canal, la filosofía brilla en su máxima expresión cuando se aprecia desde la pluralidad de pensamientos y visiones. Antes de avanzar hacia nuestro siguiente filósofo programado, hemos decidido hacer una pausa y ofrecer un contrapunto esencial para enriquecer nuestro debate. En el próximo episodio, nos adentraremos en el universo intelectual de Friedrich Hayek, un filósofo y economista que propuso una mirada alternativa y en muchos aspectos contrapuesta a las ideas de Marx. Analizaremos cómo Hayek defendió el capitalismo y la economía de mercado, y cómo percibía el conocimiento disperso como el motor de una sociedad libre y próspera. La diversidad de pensamientos y la presentación de perspectivas opuestas son esenciales para fomentar un pensamiento crítico y reflexivo. Gracias por ser parte de Explorando las mentes que moldearon el pensamiento. Hasta la próxima.